Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse, nada avanza, nada encaja, nada responde. Sientes que diste todo y aún así el mundo sigue en silencio. Te preguntas si vale la pena seguir, si no sería más fácil rendirte y aceptar que quizás no naciste para lograrlo. Pero escucha bien esto. Ese instante exacto en que piensas rendirte es el punto donde estás a punto de despertar. El camino de la superación nunca es lineal. Antes del cambio siempre llega la prueba y antes del amanecer, la noche más oscura. Muchos abandonan justo ahí, no porque no puedan, sino porque no soportan la sensación de vacío que precede al renacimiento. La mente te susurra que ya no tiene sentido, pero el alma sabe que algo está por nacer. Rendirse parece alivio, pero en realidad es una trampa. Es el último intento del miedo por mantenerte dormido, porque cuando estás a punto de romper un límite, el miedo grita más fuerte. Te hace creer que todo fue en vano, que el esfuerzo no vale, que el dolor no tiene propósito, pero el propósito ya está ocurriendo, estás siendo forjado. No se trata de motivación, se trata de conciencia. La vida te empuja al límite no para destruirte, sino para que descubras de qué estás hecho. Cada caída, cada silencio, cada derrota aparente no son señales de fracaso, sino de evolución. Son las brasas que moldean tu carácter, el fuego que limpia las impurezas de tu vieja identidad. Y justo cuando crees que no puedes más, cuando el cansancio te invade y el camino parece interminable, llega el momento en que algo dentro de ti despierta. Una voz nueva, más serena, más firme, más clara. Esa voz dice, no te detengas ahora. Todo este dolor está construyendo la fuerza que te hará imparable. Brian Tracy enseña que la perseverancia no es continuar cuando tienes energía, sino cuando ya no la tienes y sigues adelante igual. Porque es ahí donde la transformación ocurre, en el borde entre rendirse y renacer. Así que no te rindas. No confundas el silencio con abandono, ni la lentitud con derrota. Todo lo que está ocurriendo ahora forma parte del despertar que pediste. Y antes de continuar, si estas palabras están resonando contigo, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Aquí no buscamos motivación rápida, sino transformación real. Quédate, respira, escucha con el alma, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que enfrentas tus batallas internas para siempre. El fuego invisible de la prueba. Cada ser humano que está a punto de despertar pasa antes por el fuego de la prueba. Un fuego que no ves pero que sientes. No quema la piel, quema las dudas. No destruye lo que eres, destruye lo que ya no necesitas ser. Y aunque el mundo no entienda tu proceso, la vida lo entiende perfectamente. Ese fuego invisible llega en forma de crisis, de cansancio, de silencio. Es ese momento en el que todo lo que antes funcionaba deja de funcionar. Tus fuerzas se agotan, tus certezas se tambalean y lo que antes te impulsaba ya no te mueve. Ahí, en medio de esa sensación de vacío, se esconde el laboratorio del alma. Es el lugar donde se funde el acero de tu carácter. Muchos confunden ese fuego con castigo, pero en realidad es una purificación. La vida, como un herrero silencioso, calienta el metal de tu espíritu hasta volverlo maleable. Cada dificultad, cada decepción, cada pérdida no llega para destruirte, sino para ablandar el acero endurecido por el ego, la duda y el miedo. Y mientras el fuego aumenta, una parte de ti se resiste y grita, ¿por qué a mí? Pero el alma responde con calma, porque estás listo. Yo también pasé por ese fuego. Hubo un tiempo en el que creí que todo se estaba derrumbando. El trabajo, las certezas, incluso la fe en mí mismo. Pero con el tiempo entendí que la vida no me estaba castigando, me estaba reconstruyendo. Lo que parecía pérdida era inicio. Brian Tracy enseña que la mayoría de las personas se rinden justo antes del gran avance, y es verdad, no porque sean débiles, sino porque no comprenden el propósito del fuego. Cuando todo parece derrumbarse, lo único que se está cayendo es la versión de ti que ya no puede seguir adelante. Esa que vivía por costumbre, que buscaba aprobación, que no se conocía en profundidad. La vida no te quita lo que necesitas, te quita lo que te estanca. El fuego de la prueba no te da explicaciones, te exige fe, te pide que sigas avanzando cuando no ves el camino, que confíes cuando todo parece sin sentido, que no escapes del dolor, sino que lo atravieses con dignidad, porque al otro lado del dolor no hay sufrimiento, hay claridad, y cuando llegas ahí, descubres que no necesitabas controlar nada, solo resistir con conciencia.
La mente busca siempre lógica, pero el alma entiende el proceso. El fuego no explica, transforma. Cada día que eliges no rendirte, estás diciendo al universo, confío en mi proceso, aunque no lo entienda. Y esa confianza es la que cambia el curso de tu vida. Recuerdo una noche en la que sentí que ya no podía más. Me senté en silencio, sin buscar respuestas. Solo respiré. Y en esa calma forzada, comprendí que el fuego no había venido a destruirme, había venido a purificarme. Desde entonces, cada desafío lo miro como parte del entrenamiento. No existe evolución sin incomodidad. El fuego siempre precede al brillo. Primero te desordena, luego te define. Primero te quita lo que te sobra, luego te entrega lo que te fortalece. Es un intercambio silencioso entre tu vieja identidad y tu nueva conciencia. Por eso, cuando el fuego te abrace, no corras, permanece, respira, deja que te purifique, porque ese fuego es el lenguaje del renacimiento. Recuerda, el oro no teme al fuego, porque el fuego solo elimina lo que no es oro. Tú tampoco deberías temer. Cada lágrima que cae en el proceso no es debilidad, es parte de la forja. Cada noche sin respuestas es una semilla de fortaleza que germinará más adelante. Así que si estás cansado, si la vida parece detenerse, si todo a tu alrededor parece arder, no interpretes eso como un final. Interprétalo como un reinicio. El fuego no está ahí para destruirte, sino para mostrarte lo que realmente eres. Resistencia pura, alma templada, acero consciente. El guerrero interior no nace de los éxitos, nace del fuego que no pudo apagarlo. Y ese fuego, ahora mismo, está trabajando en ti, en silencio, sin aplausos, pero con propósito. Ahora te pregunto, ¿qué parte de tu vida está siendo probada hoy por el fuego? Déjamelo en los comentarios. Tu respuesta puede recordarle a otro que también está en el proceso, que no está solo, porque en este canal, Mente de Hierro, no buscamos escapar del fuego, buscamos aprender a caminar dentro de él, cuando el dolor se convierte en maestro. Hay una etapa del camino donde el fuego deja de arder fuera y comienza a arder dentro. Es el momento en que el dolor se vuelve tan constante, tan silencioso, que deja de parecer un enemigo. Ya no grita, enseña, ya no destruye, revela, y descubres que el dolor no vino a castigarte, sino a educarte. El dolor es un maestro exigente, pero justo. No se anuncia, no te da avisos, no llega con manual de instrucciones. Solo aparece cuando es necesario, y se queda el tiempo suficiente hasta que aprendes lo que tenías que aprender. Si intentas huir de él, te persigue. Si lo enfrentas, te transforma. Y es ahí donde comienzas a comprender que lo que duele no siempre es malo. A veces duele lo que te sana, lo que te despierta, lo que te arranca de la comodidad donde te estabas apagando. Yo recuerdo un tiempo en el que confundí ese dolor con castigo. Me costaba entender por qué las cosas se derrumbaban cuando más me esforzaba. Pero con el paso de los días, comprendí que no era el mundo en mi contra. Era la vida intentando enseñarme a soltar. Lo que dolía no era la pérdida, era mi resistencia. Cada persona que ha tan alcanzado la grandeza ha pasado por este maestro. No existe éxito sin cicatrices ni sabiduría sin noches oscuras, porque el dolor es el lenguaje que utiliza la vida para detenerte, mirarte y preguntarte, ¿de verdad quieres esto? Esa pregunta divide a los que sueñan de los que se comprometen. Los primeros buscan resultados, los segundos, transformación. Cuando aprendes a observar tu dolor sin juicio, algo cambia. Empiezas a notar que debajo de la tristeza hay una enseñanza, debajo del rechazo hay redirección, debajo de la pérdida hay crecimiento. El dolor no está en contra de ti, está a tu favor. Está intentando arrancarte de la superficie para llevarte a profundidad, y cuanto más profundo vas, más claridad encuentras. Yo lo comprobé en carne propia. Hubo un momento en el que perdí algo que creía esencial, y en lugar de buscar consuelo, decidí observar lo que sentía. En ese silencio, descubrí que el dolor no me quitaba nada que realmente fuera mío, solo se llevaba lo que ya no pertenecía a mi camino. Brian Tracy dice que el éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que superas. Y tenía razón, el dolor no mide tu debilidad, mide tu capacidad de permanecer fiel a ti mismo cuando nada parece tener sentido. Ese es el punto donde muchos se quiebran, pero también donde nacen los que nunca se doblan, porque el dolor, si lo escuchas, se convierte en guía, pero si lo ignoras, se convierte en prisión. Mira hacia atrás por un momento. Piensa en las etapas más duras de tu vida. Cada vez que creíste que no ibas a soportarlo,
cada vez que sentiste que todo se desmoronaba. Hoy, esas experiencias no te definen como víctima, sino como evidencia de que fuiste capaz de atravesar lo imposible. No fue el tiempo lo que te sanó, fue tu decisión de seguir, aunque doliera. Eso es respeto propio en su máxima expresión. Seguir caminando incluso con las heridas abiertas. Yo también tuve que aprender a caminar así, con las heridas visibles, sin certezas, pero con fe. Descubrí que cuando sigues avanzando herido, la vida se detiene un instante, te mira y abre un nuevo camino. Es como si dijera, ahora lo entendiste. El dolor te da algo que ningún libro ni mentor puede darte: profundidad. Te vuelve más humano, más consciente, más compasivo. Te enseña a mirar a otros sin juzgar, porque reconoces en su mirada lo que tú ya has vivido, y ese reconocimiento te convierte en una fuente de fortaleza silenciosa. No necesitas hablar para inspirar. Tu calma ya cuenta tu historia. Pero hay un secreto que pocos entienden. El dolor no desaparece, se transforma en sabiduría. No se va, se integra. Aprendes a convivir con él no como enemigo, sino como recordatorio de que has crecido. Cada cicatriz deja de ser herida y se convierte en mapa, y esos mapas te guían en el futuro cuando nuevas tormentas llegan, para recordarte que ya navegaste mares peores. El respeto propio también nace ahí, cuando eliges no rendirte al dolor, sino aprender de él. Cuando decides que, aunque duela, tu propósito sigue siendo más grande que tu sufrimiento. Esa decisión cambia todo, porque el dolor pierde poder cuando lo miras de frente y dices, no eres mi fin, eres mi maestro. Así que si hoy estás atravesando una etapa difícil, no te preguntes, ¿por qué me pasa esto? Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esto? Porque toda lección que se aprende en el fuego permanece grabada en el alma para siempre. El dolor no es una señal de que estás roto, es la prueba de que estás siendo reconstruido. Y cada día que eliges continuar, cada lágrima que no detiene tu paso, cada pensamiento que logras dominar, son victorias invisibles que nadie celebra, pero que te convierten en alguien más fuerte, más sabio, más consciente. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te ha enseñado el dolor en tu vida? Compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que alguien necesita para no rendirse hoy. En este canal, Mente de Hierro, convertimos el dolor en maestro y las heridas en fuerza. El silencio, que precede al despertar. Después del fuego y del dolor, llega el silencio. No un silencio cualquiera, sino uno profundo, incómodo, casi insoportable. Es ese vacío donde ya no tienes respuestas, donde todo lo que era se desmoronó, pero lo nuevo aún no ha nacido. Y aunque parezca un castigo, es en ese silencio donde empieza el verdadero despertar. El silencio no llega para tranquilizarte, llega para confrontarte. Te quita el ruido de los demás para que, por fin, escuches tu propia voz. Esa voz que habías enterrado bajo las opiniones, los miedos y las exigencias externas. En el silencio, descubres que no eras quien creías ser. Y esa revelación, al principio, duele. Porque te das cuenta de cuánto tiempo viviste complaciendo, fingiendo, sobreviviendo. Yo lo viví así. Cuando todo se detuvo, sentí que había perdido el rumbo. Ya no sabía qué quería, ni hacia dónde ir. Pero en ese silencio, donde el ruido de la mente se apaga, descubrí algo que no había sentido antes. Una calma nueva, casi desconocida. No era comodidad, era presencia. Pero no te me equivoques. Ese silencio no es soledad, es gestación. Es el espacio donde se cocina el renacimiento. Ahí dentro, el alma se reorganiza, la mente se limpia, y el corazón empieza a recordar lo esencial. Por eso el silencio es temido. Porque desnuda. Te muestra quién eres cuando ya no hay nadie mirando. La mayoría intenta huir de ese silencio llenándolo de distracciones, ruido, pantallas, conversaciones vacías. Pero el que tiene el valor de quedarse, aunque incomode, encuentra algo que el resto nunca conocerá: claridad. Porque el silencio no es ausencia, es presencia sin interferencias, es la frecuencia más pura del alma. Recuerdo haber intentado escapar de ese silencio una y otra vez. Encendía la televisión, llenaba mis días de trabajo, buscaba ruido, pero cuanto más huía, más fuerte se volvía el vacío, hasta que un día dejé de correr. Cerré todo, apagué el mundo y me quedé conmigo. Fue incómodo, pero fue como el comienzo de mi despertar. Brian Tracy enseña que la claridad precede al éxito, y la claridad no aparece entre gritos ni confusión, aparece en el silencio. Es ahí donde entiendes qué camino seguir, qué vínculos cuidar y qué partes de ti debes dejar morir para avanzar.
El despertar no es un rayo de luz repentino, es un proceso sutil. Comienza en el silencio, crece en la comprensión y florece en la acción. En ese estado, las pequeñas cosas cobran un significado distinto. Una respiración se siente como un regalo. Un amanecer deja de ser paisaje y se convierte en símbolo. Empiezas a notar cómo el ruido exterior siempre fue una excusa para no enfrentar el ruido interior. Y por primera vez, entiendes que el respeto propio también consiste en proteger tu paz mental como si fuera un templo. El silencio es el terreno donde se planta la semilla del despertar, pero esa semilla no crece de inmediato, requiere paciencia, fe y presencia. Es como el acero que, después de pasar por el fuego, debe enfriarse lentamente para adquirir su fuerza final. Así es el alma humana. Después de arder, necesita silencio para consolidarse. Yo lo aprendí ahí. El silencio no te responde con palabras, te responde con señales. Cuando dejé de exigir respuestas, la vida comenzó a mostrarme pequeños indicios, sincronías, personas, y entendí que el silencio no era vacío, era comunicación en otro idioma. En ese espacio, sin máscaras ni distracciones, te encuentras contigo mismo. Y aunque al principio asusta, luego descubres que no hay mejor compañía que la tuya. Ahí comienzas a entender que la felicidad no se encuentra fuera, sino dentro. Que la libertad no es tener más, sino necesitar menos. Y que el respeto propio no es solo poner límites hacia los demás, sino también hacia tus pensamientos. El silencio te enseña a no reaccionar ante todo. Te da el poder de observar sin perder la calma, de esperar sin desesperar, de decidir sin miedo. Es el entrenamiento invisible de los sabios, porque mientras otros corren buscando respuestas, tú aprendes a escuchar el lenguaje sutil de la vida. Y ese lenguaje no se grita, se susurra. Por eso pocos lo oyen. No confundas el silencio con vacío. El vacío no es ausencia de sentido, es el espacio donde el sentido verdadero comienza a tomar forma. Solo en el silencio puedes oír el llamado de tu propósito, y cuando lo escuchas, ya no puedes volver a dormir. El despertar es eso, no poder volver a ser quien eras porque ya has visto lo que realmente eres. Yo no volví a ser el mismo después de escucharlo. Ya no busqué tanto afuera. Dejé de pedir señales y comencé a convertirme en una. Y ese cambio, silencioso pero real, fue la confirmación de que el alma, cuando despierta, nunca vuelve a dormirse. Así que si ahora sientes que tu vida está en pausa, que todo se detuvo, que no sabes hacia dónde ir, no lo tomes como un final. Tómalo como un silencio fértil, la calma antes de tu próximo salto, el espacio donde la vida te prepara para la siguiente versión de ti. Permanece ahí. No te distraigas, no corras, no llenes el silencio. Aprende a escucharlo, porque en ese susurro silencioso está tu verdad, tu dirección y tu paz. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Qué te está revelando el silencio en esta etapa de tu vida? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien que hoy también está aprendiendo a transformar el vacío en claridad. En Mente de Hierro, el silencio no es el fin, es el eco del alma despertando. La mayoría abandona cuando llega el silencio. Tú, en cambio, lo estás escuchando. Eso te convierte en alguien diferente, alguien que está despertando de verdad. Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal y deja tu reflexión en los comentarios. Cuéntame qué parte de este proceso te está ayudando a abrir los ojos, a comprenderte, a seguir. Este espacio no es para los que huyen del dolor, sino para los que lo transforman en poder. Quédate, porque lo que viene a continuación puede encender algo que lleva mucho tiempo dormido en ti. Despierta, la fuerza que ya estaba en ti. El despertar no llega con ruido ni con aplausos, llega en silencio, como una brisa después de la tormenta. Un día simplemente te levantas y sientes que algo cambió. No sabes explicar por qué, pero ya no piensas igual, ya no reaccionas igual, ya no temes igual. Esa es la señal. La fuerza que buscabas fuera siempre estuvo dentro. El despertar no te da poder. Te recuerda que ya lo tenías. Durante años, creíste que necesitabas aprobación, reconocimiento, motivación externa. Pero cuando empiezas a mirar hacia adentro, descubres una energía distinta, una que no depende de las circunstancias, sino de la conciencia. Esa energía es la fuerza interior. Silenciosa, firme, constante. No grita, no se impone, simplemente permanece. Yo también pasé por ese punto. Recuerdo un día en que todo me parecía perdido. Proyectos, relaciones, incluso la fe en mis propias decisiones. Pero en medio de ese vacío, algo en mí se encendió.
No era un impulso de esperanza, era algo más profundo, una voz que decía, aún puedes. Y fue ahí donde entendí, la fuerza no se busca, se despierta. Todo lo que viviste hasta aquí, el fuego, el dolor, el silencio, no fue una pérdida de tiempo, fue entrenamiento. La vida te estaba preparando para este momento. Te despojó de lo superficial para que pudieras sostener lo esencial. Te dejó sin respuestas para que aprendieras a confiar en tu intuición y te llevó al límite para que descubrieras que eras más fuerte de lo que imaginabas. Brian Tracy enseña que la confianza no se construye con palabras, sino con acción. Y acción no es moverte sin dirección, es avanzar incluso cuando no ves resultados inmediatos. Ahí nace la fuerza interior. Cuando decides actuar sin garantías, cuando haces lo correcto aunque nadie te mire, cuando sigues aunque el miedo te acompañe. Yo lo viví muchas veces. Tomar decisiones sin certezas, avanzar sin promesas, confiar en mí mismo cuando no había señales de que las cosas saldrían bien. Pero cada paso, por pequeño que fuera, me devolvía poder. Y entendí que la confianza no se espera, se construye caminando. Esa fuerza no se compra, se forja. Y la forja duele, porque para despertar primero hay que romper. Romper creencias, romper dependencias, romper viejas versiones de ti que te mantenían dormido. Pero cuando por fin despiertas, algo en tu mirada cambia. Ya no ves la vida como una amenaza, sino como un campo de entrenamiento. Cada obstáculo deja de ser enemigo y se convierte en espejo. Ya no dices, ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Y esa sola pregunta transforma el sentido de tu existencia. Despertar no significa que ya no sentirás miedo. Significa que ahora lo miras a los ojos y sigues caminando igual. Significa que el dolor deja de paralizarte y se convierte en combustible. Significa que ya no esperas a que otros te rescaten, porque has aprendido a rescatarte a ti mismo. Ese es el verdadero poder, autodominio. Yo también tuve miedo, mucho, pero descubrí algo curioso. El miedo se disuelve cuando das el primer paso. No cuando lo entiendes, no cuando lo planeas, sino cuando lo enfrentas. Cada vez que avancé con miedo, mi confianza creció. Cada vez que esperé a sentirme listo, perdí fuerza. Así aprendí a moverme, incluso temblando. Muchos buscan fuerza en los libros, en los discursos, en los gurús. Pero la verdad es simple. La fuerza interior no se enseña, se recuerda. Y solo despierta cuando decides dejar de huir de ti. Cuando te sientas en silencio con tus miedos y los observas sin juicio, descubres que no eran monstruos, sino partes de ti que pedían atención. Y al abrazarlas, se disuelven. Eso es madurez espiritual. Integrar tu sombra para caminar en luz. En ese punto, ya no compites, no comparas, no suplicas. Solo fluyes. Porque entiendes que cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso y su propio fuego. Tu camino deja de ser carrera y se convierte en danza. El respeto propio florece, la paz se vuelve tu estado natural y la coherencia se convierte en tu brújula. El mundo no cambia, cambias tú. Y cuando cambias tú, todo lo demás responde. Las puertas se abren, las oportunidades llegan, las personas correctas aparecen. No por suerte, sino por frecuencia. La energía que irradias atrae lo que resuena contigo. Por eso, despertar no es alcanzar algo nuevo, es recordar quién eras antes de olvidar tu poder. Y yo lo confirmé con el tiempo. Nada cambia realmente afuera hasta que algo cambia dentro. El día que dejé de buscar aprobación y empecé a actuar desde mi verdad, la vida empezó a fluir diferente. Era como si todo lo que antes costaba, de repente, empezara a alinearse. No fue magia, fue conciencia. El guerrero que vive dentro de ti no necesita armadura, necesita presencia. Presencia para no perderte en los pensamientos. Presencia para sostener tu centro cuando el caos vuelve. Presencia para mirar cada desafío y decir, ya pasé por el fuego, esto no me va a doblar. Así, paso a paso, día tras día, el despertar se convierte en modo de vida. Ya no esperas el momento perfecto, lo creas. Ya no buscas motivación, te conviertes en ella. Y cada acto de coherencia, por pequeño que parezca, refuerza tu fuerza interior. El respeto propio se consolida, la mente se aquieta y el alma se expande. Entonces comprendes algo poderoso. No necesitas más fuerza, necesitas recordar que ya la tienes. No necesitas más respuestas, necesitas confiar en el silencio que te guía y no necesitas más validación, porque quien se respeta ya no la busca, la irradia. Y ahora quiero saberlo de ti. ¿Qué fuerza descubriste dentro de ti cuando pensabas que no podías más? Déjalo en los comentarios.
Tu historia puede recordarle a alguien más que despertar no es llegar, es volver a casa. Camina con el alma despierta, el arte de no rendirse. Jamás caminar con el alma despierta no significa tener todas las respuestas. Significa haber aprendido a avanzar incluso cuando no las tienes. Significa mirar el caos sin perder la calma y entender que cada paso, por incierto que parezca, te acerca más a ti mismo, porque quien ha despertado ya no busca el destino, camina con propósito. El alma despierta no corre, no compite, no necesita demostrar nada. Ha entendido que el poder no está en llegar primero, sino en no detenerse nunca. Sabe que el crecimiento no ocurre en línea recta, sino en espiral. Cada vuelta parece volver al mismo punto, pero siempre en un nivel más alto de conciencia. Y en esa ascensión silenciosa, el alma aprende su mayor lección. La rendición no es fracaso, es olvido. Yo también aprendí a caminar así. Hubo etapas en las que me detuve tantas veces que pensé que había perdido el rumbo. Pero cada pausa, cada retroceso aparente, terminó enseñándome que incluso cuando crees que no avanzas, estás creciendo por dentro. El progreso no siempre se ve, a veces se siente. El que se rinde no cae porque el mundo lo aplasta, cae porque deja de creer en su propia luz. Deja que la duda apague su fuego, deja que la voz del miedo se vuelva más fuerte que la de su propósito. Pero quien camina con el alma despierta, ya conoce esa voz, la ha escuchado 1000 veces, y aún así avanza. Porque entendió que el miedo no se vence huyendo, sino caminando a su lado hasta que se cansa de asustarte. Brian Tracy enseña que el éxito es la capacidad de seguir avanzando sin importar los obstáculos, y ese seguir no se trata de velocidad, sino de coherencia. Caminar despierto es mantener el paso firme, incluso en los días en que el mundo no te aplaude. Es sostener la fe cuando no hay resultados visibles. Es confiar en el proceso, aunque duela, aunque demore, aunque nadie lo entienda. Recuerdo días en los que todo parecía en contra. No había señales, ni motivación, ni energía, pero aún así di un paso más. Y ese paso, pequeño, silencioso, invisible para todos, fue el que cambió mi dirección. Aprendí que la persistencia no siempre es fuerza, a veces es fe. Caminar despierto es un acto de respeto propio, porque el alma que se respeta no busca caminos fáciles, busca caminos verdaderos. Ya no se vende por promesas vacías, ni se arrodilla ante la comodidad. Ha pasado por el fuego, ha escuchado al dolor, ha aprendido del silencio, y ahora avanza con dignidad. Sabe que cada paso, por pequeño que sea, es un voto de confianza en su destino. Pero el mundo seguirá probándote. No creas que por despertar el camino se vuelve suave. Al contrario, cuando elevas tu conciencia, las pruebas también se elevan. Porque la vida siempre te examina en el nivel donde quieres crecer. Y es en esos momentos cuando debes recordar quién eres y de dónde vienes. Recordar que ya has superado tormentas peores, que tu fuego ya ha sido probado y que tu alma no olvida lo que aprendió en el silencio. Yo lo comprobé cuando la vida volvió a probarme. Pensé, ¿otra vez? Pero esta vez no reaccioné igual, no me desesperé, no me quejé, observé, respiré y avancé. Y fue ahí donde comprendí que no se trata de no tener pruebas, sino de aprender a responder distinto. Ese es el verdadero crecimiento. Caminar con el alma despierta también significa aprender a fluir. Ya no te resistes a lo que no puedes controlar. Ya no luchas contra todo. Sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo soltar. Esa sabiduría no viene del esfuerzo, viene de la conciencia, porque cuando estás presente, el camino se muestra solo, y en lugar de empujar la vida, comienzas a acompañarla. El que camina despierto no es invencible, pero sí indoblegable, no porque no tenga caídas, sino porque ya no se identifica con ellas. Cada tropiezo se convierte en una lección, cada demora en una prueba, cada pérdida en una purificación. Ya no maldice las caídas, las honra, porque sabe que sin ellas no habría crecimiento. Yo caí muchas veces y durante años me avergoncé de mis errores, pero un día entendí que cada caída fue un punto de inflexión. Ninguna fue pérdida, todas fueron guía. Y desde entonces, cada vez que tropiezo, sonrío y pienso, aquí hay algo que debo aprender. Caminar despierto es también aprender a agradecer, incluso por lo que dolió, porque cada herida que te hizo arder también te hizo brillar. Cada puerta cerrada fue una dirección corregida, cada silencio prolongado fue una oportunidad para escucharte mejor. Y cada vez que elegiste no rendirte, el universo tomó nota. Nada se pierde,
Todo cuenta. A veces te sentirás cansado, a veces dudarás, pero cuando eso ocurra, recuerda esto. No necesitas tener fuerzas, solo necesitas tener fe. Porque la fe es la energía del alma cuando la mente ya no puede más. Y si sigues caminando, incluso lento, incluso herido, estás ganando. El arte de no rendirse jamás no es heroicidad, es conciencia. Es mirar la adversidad con serenidad y decir, esto también pasará, y cuando pase, yo seguiré aquí. Tu camino no se mide por los kilómetros recorridos, sino por la cantidad de veces que elegiste levantarte. El alma despierta no busca victorias externas, busca paz interna. Y esa paz no se logra evitando las tormentas, sino aprendiendo a bailar bajo la lluvia. Ahí, en medio de la adversidad, el alma se fortalece. Y cuando todo parece oscuro otra vez, recuerdas que tú eres la luz. Yo lo entendí al mirar atrás. Todo lo que alguna vez me rompió fue lo que me construyó. Cada caída me hizo más consciente, cada final me acercó a un nuevo comienzo. Y ahora, cada vez que el miedo aparece, solo sonrío y pienso, ya pasé por fuegos peores. Así que camina, con calma, con fe, con respeto hacia ti mismo. No te rindas, no te distraigas, no te olvides. Cada paso consciente deja huellas de luz en el camino de alguien más. Y quizás, sin saberlo, tu fortaleza sea la señal que otro necesita para no rendirse hoy. Y ahora te pregunto, ¿qué significa para ti no rendirte jamás? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión puede encender la chispa de quien aún no ha descubierto su fuerza. En Mente de Hierro, no caminamos para llegar, caminamos para despertar. Y ahora lo entiendes. Nunca estuviste perdiendo, solo estabas despertando. El fuego no vino a destruirte, vino a revelarte. El dolor no vino a castigarte, vino a enseñarte. El silencio no fue vacío, fue el eco del alma preparándose para su renacimiento. Cada paso, cada lágrima, cada noche sin respuestas tenía un propósito, mostrarte que la fuerza que buscabas ya estaba dentro de ti. No eras débil, solo estabas en construcción. Y ahora lo sabes, rendirse nunca fue una opción, porque lo que eres es mucho más grande que lo que temías. Brian Tracy enseña que el éxito no se trata de evitar los problemas, sino de volverte más grande que ellos. Eso es despertar. Cuando el alma deja de huir y empieza a mirar la vida de frente, cuando comprendes que no puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes controlar cómo respondes, y eliges hacerlo con calma, con fe y con respeto hacia ti mismo. Así que no te detengas. Camina con el alma despierta. Cada día que eliges levantarte, estás reescribiendo tu destino. Cada vez que eliges no rendirte, el universo se alinea a tu favor. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal y deja tu reflexión en los comentarios. Aquí no buscamos seguidores, buscamos almas despiertas, porque este no es un canal de motivación, es un llamado a la transformación. Y recuerda, cuando decides no rendirte, el universo se rinde ante ti.